Y seguimos en este tema. Vamos a conversar con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Señor Larraín, buenas noches, bienvenido a CNN. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Usted decía anoche cuando se aprobó el proyecto que nadie puede celebrar este proyecto. Sin embargo, sabemos que es un proyecto tremendamente popular. De hecho, muchísima gente lo celebraba ayer como un gran triunfo de las personas. ¿Qué han hecho ustedes mal en términos de comunicación o en términos de su gestión para que cerca de él, voy a darle el dato exacto, el 83% de la gente, según la encuesta CADEM, esté a favor de este proyecto? Yo creo, Daniel, voy a tomarme un minuto para separar en tres la pregunta tuya. La primera parte es que yo creo que acá hubo una generación de expectativas de que las personas, luego de aprobarse esto, iban a poder retirar sus fondos. Y mucha gente entró a las páginas de las administradoras, incluso fue a las sucursales. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que no se puede hacer es seguir jugando con las expectativas de las personas. El segundo punto es que yo creo que hay muchos mea culpa respecto de temas comunicacionales que uno puede haber hecho. Pero convengamos una cosa, Daniel, el sistema de pensiones de Chile tiene a las administradoras de fondos de pensión como un actor del sistema, que nos corresponde informar, por cierto, pero informar del sistema previsional es un rol que tienen los medios de comunicación, que tiene el gobierno, que tienen las autoridades políticas. Por lo tanto, entre todos tenemos que comunicar respecto a este tema. Y el tercer punto, muy breve, es que si uno le pregunta a las personas hoy día o les preguntaba antes de la pandemia respecto de si querían retirar los fondos de pensiones, incluso en más encuestas si quisieran ahorrar de manera obligatoria para un sistema de pensiones, la respuesta es que no. Por eso que los sistemas previsionales, independiente del tipo de sistema que tengamos, son obligatorios en Chile y en otros países del mundo, porque de otra forma las personas no ahorrarían para construir su pensión hacia el futuro. Usted dice es una función de las AFPs informar, y de hecho después de esto prácticamente todos los afiliados han recibido cartas de sus respectivas AFPs en contra del proyecto. Por ejemplo, AFP Habitat ha dicho que este proyecto no busca ayudar a las personas necesitadas, sino destruir el sistema previsional sin importar el costo que eso signifique para las personas y para el país. Declaraciones como esa, que entran de lleno a un debate político, incluso suponen malas intenciones de los parlamentarios, ¿son las que corresponden a las AFPs? Yo creo aquí, Daniel, que lo que le corresponde a la administradora es informar efectivamente a sus afiliados. La manera y la forma en la cual informa cada AFP está en el marco del accionar de cada una de ellas y no me corresponde a mí evaluarlo, sino que le corresponde a la Superintendencia de Pensiones en su rol de regulador, ver si el tipo de mensajes que envió un administrador en particular corresponde o no. Ese es un rol de la Superintendencia de Pensiones, no es un rol mío. Pero ¿no tiene opinión sobre si esto, lo que dice, por ejemplo, AFP Habitat, entra dentro del rol que ustedes se asignan de informar a la ciudadanía o entra de lleno más bien en un debate político? Las AFP son actores dentro de un sistema previsional y como tal emiten información. De nuevo, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el tipo de información o el lenguaje que puede ocupar un administrador en particular. Pero en un sector en donde efectivamente hay competencia entre las distintas administradoras, buscan distintos mecanismos, algunos más adecuados, otros que uno podría discutir respecto a este tema. Pero de nuevo, aquí, independiente del juicio que yo tenga, acá lo importante es lo que diga la Superintendencia de Pensiones. Ahí está el rol que tiene que cumplir para regular la comunicación que se hace con los afiliados. Cuando vemos que el proyecto se aprueba en general en la Cámara de Diputados, es evidentemente recién un primer paso y falta mucho por hacer. ¿Qué acciones van a tomar las AFPs en lo que queda de la tramitación en la Cámara y luego en la tramitación en el Senado? Las acciones que vamos a tomar nosotros son las acciones que hemos tomado hasta ahora, acciones que son principalmente de información respecto de las potenciales virtudes o potenciales defectos que tenga este proyecto en particular. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Acá se ha hablado de mucha consigna respecto de esto. Parte de esas consignas que se hicieron fue que acá hay que permitir el retiro de los fondos porque eso le genera un daño a las AFP. Y la verdad es que, Daniel, el daño que se está haciendo acá no es a la AFP. Acá se le está pidiendo a los trabajadores y trabajadoras de Chile que con su esfuerzo financien los costos de esta pandemia. Y por lo tanto se le pasan cuenta a las administradoras y junto con eso se termina finalmente afectando a la clase media y a los trabajadores. Creo que eso no corresponde y no es una buena política pública. Nos saca del centro del debate que tiene que ser cómo mejoramos las pensiones.
A una persona que hoy día está desempleada, que no tiene dinero, que le cuesta, no tiene dinero para alimentar a su familia, para pagar sus cuentas, para pagar el arriendo, ¿cómo le diría usted que no es una buena idea que pueda recurrir a dinero que es suyo, que está en los fondos de pensiones, que le pertenece, para enfrentar esta emergencia? A ver, aquí lo que corresponde hacer es que nosotros tenemos un Estado que fue capaz de ahorrar durante harto tiempo en épocas de crecimiento positivo en nuestro país. Por lo tanto, corresponde al Estado de Chile ir en ayuda de los trabajadores más vulnerables, de aquellos que están desempleados hoy día, que están pasando por un mal momento, pero no le pidamos al trabajador que en este contexto particular tenga que ocupar sus ahorros previsionales para construir su futura pensión para paliar la crisis que estamos viviendo hoy día. Hay un rol aquí mayor del Estado de Chile que tiene que cumplir respecto de la situación particular que tienen tantos chilenos y chilenas hoy día. Y sí, como se ha propuesto también en este proyecto, este dinero finalmente es restituido de alguna manera mediante un fondo solidario en el cual el Estado sí tenga un rol. ¿Eso no soluciona ese problema? A mí, Daniel, me parece que este proyecto es un mal proyecto, pero el hecho que además se tenga que restituir con un fondo solidario lo hace un proyecto aún más malo. Este es un proyecto que es regresivo, es una mala política pública. Están permitiendo que aquellos que tengan más fondo acumulado, que son los que tienen más recursos en este país, retiren esos fondos sin pagar impuestos. Por lo tanto, hay un beneficio del Estado y además después le van a pedir a los trabajadores de clase media que con sus impuestos financien lo que retiraron los que más tenían. Me parece que es una política pública que a todas luces está mal diseñada y mal pensada. Lo del pago de impuestos se está discutiendo en este momento en la comisión, es uno de los puntos en particular. Pero aquí hay mucha gente, no hablemos de los altos ingresos, porque de hecho hay un techo a la cantidad que se puede retirar. Pero ustedes mismos han dado los datos de muchísima gente que tiene tan poca plata en sus cuentas de pensiones que si retiraran el mínimo se quedarían en cero. ¿Esa no es la mejor prueba de que el ahorro que está acumulado es absolutamente insuficiente para poder financiar de todas formas una seguridad social? Esas personas que tienen menos de 1 millón de pesos, ¿con o sin este retiro, de todas formas van a depender de la jubilación mínima que les entregue el Estado? Hay dos puntos aquí, Daniel, y déjame ir por el punto de fondo. Y lo que tú dices es cierto, el monto acumulado no permite financiar pensiones que estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Por eso mismo que se requieren cambios al sistema previsional, porque las pensiones tienen que subir. Y en ese sentido aquí hay que hacer avances en esa línea. Llevamos mucho tiempo, más de 5 años discutiendo sobre este tema y el sistema político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para aprobar cambios al sistema de pensiones. Ahora, dentro de esas personas que tienen pocos fondos acumulados, la gran mayoría es gente joven. Hoy día hay más de 3 millones de personas que podrían retirar la totalidad de sus fondos de pensiones. De eso, la gran mayoría son menores de 35 años. Por lo tanto, los incentivos que se están poniendo es decirle a una persona, retire todo su fondo, ¿qué incentivo va a tener a seguir construyendo de pensión? Porque al final, por temas de interés compuesto, ese monto va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Es muy diferente para una persona que está a 1 año de pensionarse, retirar su fondo completo que fuera 1 millón de pesos, por ejemplo, que para una persona que tiene 25 años. Pero volvamos, Daniel, aquí al centro del debate. Aquí el centro del debate tiene que ser cómo mejoramos las pensiones y cómo incrementamos ese mayor ahorro para los trabajadores y trabajadoras. Usted decía recién, el sistema político no ha podido ponerse de acuerdo en todos estos años a una reforma de las pensiones, cosa que es verdad. Pero ¿qué rol juegan ustedes también? Porque las AFPs también hacen lobby, también son parte de este proceso finalmente en el Congreso. ¿Qué sacrificio real están dispuestos a hacer las AFP para mejorar las pensiones de los chilenos? Yo creo, Daniel, y esto nosotros lo hemos conversado otras veces y me ha tocado a mí ir a presentar al Congreso en varias ocasiones, como actores del sistema de pensiones nos corresponde entregar nuestras opiniones respecto de los cambios previsionales, pero quien tiene que tomar las decisiones y la ley no son las administradoras de fondos de pensiones. Acá nosotros lo hemos dicho y yo lo vuelvo a reiterar, el sistema previsional chileno necesita cambios. Aquí nadie, las administradoras de fondos de pensiones, no estamos por mantener el sistema tal y como está. Este sistema necesita generar cambios para poder entregar mejores pensiones. ¿Qué tipo de cambios se hacen? ¿Qué tipo de cambios se hacen? Porque si uno va a cambiar, uno esperaría también que hayan cambios a los actores del sistema previsional. Y por lo tanto, a eso es lo que les corresponde definir al mundo político, principalmente al Congreso y al gobierno. Pero eso es un rol que tiene que cumplir
quien hace las leyes de este país. No le pidamos a la administradora de fondo de pensión, que no corresponde tampoco que hagan las leyes de este país, no corresponde. Claro, pero le pregunto, ¿qué están dispuestos a sacrificar ustedes? Por ejemplo, ¿estarían dispuestos a limitar las ganancias de las AFP? ¿Estarían dispuestos a que cuando los fondos pierden dinero, parte de eso también tuviera que ver con las ganancias de las AFP? ¿Estarían dispuestos a que la gente pudiera elegir entre poner su plata en una AFP o poner toda su plata en un ente público, si así lo quisiera? ¿Están dispuestos a esas reformas? Mira, Daniel, aquí han habido varias propuestas, las administradoras en varios de estos puntos tienen acuerdos, en otros no tienen acuerdos respecto a ciertas cosas. Yo creo que aquí uno no puede cerrarse per se al tipo de discusión que haya, pero convengamos una cosa, en todas estas cosas que tú mencionaste, el efecto sobre las pensiones es marginales. Incluso así, déjame hacerme cargo del siguiente punto, porque uno me puede decir, bueno, es marginal sobre el efecto de las pensiones, pero igual son actores del sistema y algo tiene que suceder. A mí me parece hoy día que para avanzar hacia una reforma al sistema de pensiones, todos los actores que somos partícipes tenemos que poner y avanzar desde esa perspectiva. Por lo tanto, yo creo que acá hay que discutir aquellas cosas que estén en el centro del debate, que es cómo mejoramos las pensiones. En ese sentido, estamos dispuestos a avanzar, conversar y poder entregar todos los antecedentes técnicos para que las autoridades políticas y del gobierno tomen la mejor decisión de política pública para los chilenos y chilenas. Claro, pero las AFPs influyen en este sistema, señor Larraín. Por algo hay AFPs que han financiado campañas, me imagino que es por alguna razón. Por algo hay AFPs que han tenido políticos dentro de sus directorios, me imagino que también es por alguna razón. Por lo tanto, la pregunta es, si ustedes son parte del proceso, si ustedes están en el proceso, si ustedes hacen lobby, si ustedes han financiado campañas, al menos en algunos casos, o han puesto cargos en el directorio para políticos, ¿cuál es, por lo tanto, la propuesta que están ustedes dispuestos a hacer que les signifique efectivamente algún sacrificio, les signifique perder alguna posición que ahora tienen para poder llegar a un acuerdo? Yo creo, Daniel, acá, de nuevo, respecto al financiamiento de campaña, al menos yo desde que estoy en la asociación gremial, puedo hablar desde ahí, no ha habido financiamiento de campaña. Bueno, puede haber historia hacia atrás respecto a este punto, pero efectivamente aquí hay un lobby. Existe en Chile una ley de lobby y para hacer política pública a mí me parece que corresponde escuchar los distintos intereses de distintos actores y que luego el poder político tendrá que nivelar y mirar bien esos intereses para ver cómo los transforma en una política pública. Nosotros estamos dispuestos a conversar. Creo que hay que cerrar la puerta respecto de cambios. Yo te lo dije al principio. Si uno vela y quiere avanzar por cambio del sistema de pensiones, uno también esperaría que dentro de los que participamos del sistema también hayan cambio. Acá tenemos que avanzar en temas de transparencia. Hay varias administradoras que han creado han creado el comité de afiliados dentro de la propia AFP. Algunas han avanzado en temas de cuenta pública. Tenemos que avanzar en ciertos espacios. Y si hay algún tema particular respecto del tema de comisiones o alguna otra cosa que se pueda revisar, por cierto que revisémoslo, pero de nuevo, pongamos el eje de esa revisión en el tema de pensiones, porque hemos discutido mucho tiempo respecto de estas consignas de más o menos AFP, y eso ha quitado del centro del debate cómo mejoramos las pensiones. Por lo tanto, nivelemos las dos discusiones y pongámoslas en la balanza para avanzar de verdad en una discusión del sistema de pensiones. Ya, pero le pregunto entonces, bien concretamente, usted dice que lo de más AFP o menos AFP es una consigna, que no debería ser lo relevante. Entonces, ¿ustedes no se opondrían a que las personas pudieran elegir no poner su plata en una AFP, sino ponerla en un ente público, por ejemplo? ¿No se opondrían a eso? Nosotros hemos discutido respecto a estos temas y siempre hemos dicho, acá que haya más competidores, públicos o privados, o organizaciones sociales que participen, es bienvenido. Me parece del todo correcto que en un marco de competencia en donde la cancha es igual para todos los actores, aquí uno no puede tener una consigna que todo lo privado es perfecto y todo lo público es malo, o al revés, que todo lo público es extraordinario y que todo lo privado es malo. Si van a actuar y van a convivir actores dentro de una cancha exactamente igual, da lo mismo si es público o privado, o que vengan actores de otro tipo. Eso se puede hacer, no hay ningún problema para eso. Claro, usted dice una cancha exactamente igual. O sea, por ejemplo, si hubiera un ente público que no cobrara comisiones, ¿ustedes se opondrían? Pero, a ver, ¿pero cómo administraría entonces? Sin el cobro de comisión, ¿habría un subsidio cruzado por parte del Estado? Porque entonces ahí habría un subsidio. Pero si el ente público quiere participar y cobrar comisiones que son las más bajas del mercado, bienvenido que sea. Por eso que hay diferencia hoy día en las 7 administradores que participan, hay diferencia en las comisiones. Pero
no podría haber subsidio cruzado respecto a ciertos temas del Estado. Aquí el Estado tiene un rol que cumplir y un administrador público tendría que velar y entregar un valor agregado efectivamente en el quehacer de los fondos de pensiones. Si este proyecto finalmente se aprueba en el Senado, ¿ustedes están en condiciones de entregar inmediatamente ese porcentaje, el que disponga la ley para todas las personas que lo quieran, de entregarlo de inmediato? ¿Y qué efecto tendría eso sobre el mercado y sobre las pensiones? Sí, los fondos están en las cuentas de cada uno de los trabajadores. Esto se puede ver, lo han visto todos los trabajadores que han hecho cambios, por ejemplo, de un fondo a otro fondo o que se han querido cambiar de AFP, han visto que los recursos están ahí, por lo tanto los recursos están disponibles. Ahora, si es que todos retiraran en el mismo momento y habría que entrar a liquidar activos, ¿no es cierto?, en el mercado financiero, eso probablemente va a tener un impacto porque va a ser un monto de recursos muy grande que puede terminar afectando finalmente el valor de ciertas compañías o de ciertos bonos, por ejemplo, y que eso puede tener un impacto finalmente en aquellas personas que no retiren su fondo o que finalmente hayan mantenido un porcentaje de su fondo efectivamente en cuotas, por ejemplo, o en este mercado financiero. Por lo tanto, la pregunta es si están disponibles los fondos. Están disponibles y las administradoras vamos a hacer lo que la ley nos manda a hacer. Para entenderlo correctamente, ¿qué porcentaje de la plata de los multifondos hoy día está en acciones en Chile? Hoy día de las inversiones de los fondos de los trabajadores, un 55% está en Chile y un 45% está en el extranjero. Dentro de ese 55%, en torno a un estoy tratando de hacer el cálculo en mi cabeza, en torno a un 60% está en conceptos de renta variable, un poco más, un poco menos, esas son las cifras, y algo así como un 40% en temas de bonos del Estado y otras participaciones. Por lo tanto, de entrar a liquidar habría que ver efectivamente cuál de estos instrumentos tiene más liquidez para finalmente mantener nuestro deber fiduciario por parte de la administradora, que es generar rentabilidad y seguridad en los fondos de pensiones. Si se hacer esto, lo vamos a hacer de la mejor forma posible para no afectar los fondos previsionales. Si se aprueba este proyecto finalmente en el Senado, ¿es el comienzo del fin del sistema de AFPs? Yo creo, Daniel, este no es el sistema de AFP, este es un sistema de pensiones. Esto hay que mirarlo en forma integral, en donde hay distintos actores y en el pilar contributivo participan las AFP. Yo aquí creo que no hay que hablar del comienzo del fin. Aquí, si este proyecto se aprueba, yo creo que es una mala noticia para un sistema de pensiones y una muy mala noticia para todos aquellos que buscan un sistema de pensiones, por ejemplo, en la lógica del reparto, porque desde esa perspectiva no se podrían utilizar estos fondos. Por lo tanto, yo creo que ver esto como una bandera de lucha, de querer echar abajo un sistema de pensiones, es una forma mala de terminar afectando finalmente una política pública que lo que tiene que hacer es mejorar las pensiones. Pero finalmente lo que está en el trasfondo es eso, más allá del retiro o no del 10%, lo que está en el trasfondo de la discusión que se está dando hoy día es mantener el sistema de AFPs o cambiarlo o al menos eliminar a las AFPs, sacarlas del sistema. Yo creo, Daniel, que aquí la discusión de fondo tiene que ser respecto al sistema de pensiones. No puede ser que la discusión que estamos teniendo sea de retirar el 10% porque algunos creen por una parte que el gobierno llegó demasiado tarde y le están pasando una cuenta política al gobierno. Y por otro lado, personas que creen que al retirar el 10% le infringen una grieta demasiado grande al sistema de pensiones que finalmente lo que va a hacer es destruirlo. Y eso a costa ¿de quién? De que esto lo terminen pagando los trabajadores. Creo que por todos lados una mala política pública y creo que en las consignas que se escucharon en el Parlamento, efectivamente algunos estaban desde esa lógica. Yo creo que acá hay que construir en cómo mejoramos nuestro sistema previsional para que entregue mejores pensiones. Ahora, un sistema mixto con un pilar importante de ahorros individuales y de capitalización individual puede hacerse con o sin AFPs. Las AFPs no son indispensables para ese sistema. Eso es correcto. Efectivamente, hay muchos sistemas de contribución definida como el nuestro que participan actores que no se llaman AFP, pero que cumplen las mismas funciones que las AFP. Hay sistemas en donde conviven actores públicos, hay sistemas en donde conviven cooperativas como en los 90 convivieron en Chile y por lo tanto, efectivamente, hay distintos sistemas de contribución definida en que se definen distintos tipos de actores.
Y en ese debate, ¿cómo defiende usted que el hecho de que existan las AFP, y es más, que hoy día sea obligatorio cotizar en las AFP, que no haya forma de cotizar en otras instituciones, cómo usted defiende que eso ayuda a que haya mejores pensiones en Chile? A ver, acá las administradoras de fondos de pensiones, independiente del tipo que sean, porque podrían ser diferentes efectivamente, las administradoras de fondos de pensiones tienen un mandato súper claro, que es generar niveles de rentabilidad y seguridad en los fondos. Y cuando ustedes, Daniel, miran hoy día el fondo acumulado de pensiones que hay en Chile, que es alrededor de 200.000 millones de dólares, un 30% de ese fondo ha sido producto del esfuerzo de los trabajadores con sus cotizaciones y un 70% de ese fondo ha sido construido con la rentabilidad de los fondos de pensiones. Por lo tanto, acá el aporte que se ha hecho por parte de quienes administran los fondos de pensiones en concepto de construcción de rentabilidad ha sido positivo y eso ha sido acordado y ha sido visto transversalmente, independiente de los colores políticos, respecto del aporte que tiene esto. Y eso es por algo muy simple, Daniel, porque la productividad marginal del capital, es decir, la rentabilidad del capital es mayor que la rentabilidad del trabajo. Por lo tanto, es bueno que los trabajadores tengamos acceso a generar rentabilidad con capital, porque de lo contrario estaríamos condenados a vivir de la rentabilidad del trabajo, que es más baja que la rentabilidad que tiene el capital. Correcto, eso es cierto, pero esa rentabilidad es la que entrega el mercado. No es que las AFPs hayan hecho nada particularmente bien, ni tampoco particularmente mal. Hacen lo que el mercado les permite, la rentabilidad que les entrega. De hecho, cuando el mercado cae, los fondos de AFPs caen y luego se recuperan cuando el mercado se recuperan. Por eso da la pregunta, ¿las AFP hacen algo particularmente positivo que los haga indispensable para el sistema? Sí, déjame agregar un punto más a lo que tú estás diciendo. Las AFP invierten de acuerdo al marco regulatorio que le permite la Superintendencia de Pensiones. Las administradoras no pueden invertir en cualquier activo que ellos quieran. Ahora, dicho eso, con las restricciones que hay, y cuando uno compara, por ejemplo, las inversiones que han hecho los fondos de pensiones en Chile, comparado con otros fondos de pensiones del mundo, y esto hay que mirar aquí los indicadores que muestra la OECD o los organismos internacionales, el efecto de rentabilidad de los fondos de pensiones es de los 5 mejores. Por lo tanto, efectivamente han construido marcos de rentabilidad no solamente por las condiciones del mercado, porque aquí se asignan de manera eficiente los portafolios y por eso que también existen diferencias de rentabilidad entre las propias administradoras de fondos de pensiones. Las AFP compiten no solamente por precio, sino que también compiten por rentabilidad de cómo le entregan mejores niveles de rentabilidad a los trabajadores. ¿No ha sido un error enfatizar durante todas estas décadas con tanta fuerza esto de que los ahorros son propiedad de los trabajadores? Porque finalmente ahora vemos que muchos trabajadores están diciendo, bueno, si esta plata efectivamente es mía, entonces, ¿por qué no la puedo sacar si tengo, por ejemplo, una enfermedad terminal? ¿Por qué no puedo sacar un porcentaje para ahora para enfrentar una emergencia? ¿O por qué, si esa plata es mía, son las AFP las que hacen las designaciones en los directorios de las empresas con la plata que le pertenece al trabajador, en vez de que el trabajador tenga el derecho de hacer gestión allí? ¿No hay un énfasis excesivo en que algo supuestamente es propiedad de la gente, pero esa gente no tiene mucho que decir acerca de qué se hace con ese dinero, ni tampoco puede recurrir a él si lo necesita en caso de emergencia? Yo creo, Daniel, que este es un tema interesante porque yo creo que efectivamente los afiliados debieran poder participar de mejor manera. En el caso del nombramiento de los directores en sociedad anónima, me parece razonable y me parece correcto poder discutir y ver cómo los afiliados pudieran elegir a los representantes en sociedad anónima. Y creo que tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, yo creo que el problema de esto es que lo incorrecto es que todavía hay un porcentaje de la población que cree que los fondos de pensiones son de las AFP o que los fondos de pensiones son del Estado. Incluso hay mucha gente que todavía cree que cuando una persona fallece, esos fondos previsionales quedan para la AFP, cosa que no es cierta. Por lo tanto, yo creo que acá hay que poner los énfasis donde corresponde y me parece que debemos y tenemos que avanzar a una lógica en donde los afiliados puedan participar de mejor manera de las decisiones que se toman. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel.